Y continuamos estudiando la serie titulada Los Misterios de Dios. Los Misterios de Dios. En esta conferencia anterior vimos acerca del misterio de la bestia, de dónde va a surgir el anticristo, y el tema que vamos a abordar a continuación se titula El misterio del paraíso de Dios. El misterio del paraíso de Dios. Lucas 23, versículo 39 al 43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una de las preguntas que la mayor parte de los cristianos se han hecho es: ¿de qué manera se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué iban al paraíso en lugar del cielo? Y vamos a continuación a resolver este misterio en esta serie de los misterios de Dios a través de la Biblia. Porque la palabra paraíso solo se menciona 3 veces en toda la Biblia. 3 veces nada más, en 3 lugares. Y no es un misterio que actualmente el paraíso ya no está en el centro de la tierra, sino que de Cristo a nuestros días el paraíso se encuentra ya en el tercer cielo. Antes de la cruz, el paraíso no se encontraba en el cielo, antes de que Cristo muriera en la cruz, donde Dios habita, y lo podemos comprobar con las palabras que Cristo le está diciendo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo sabemos que todavía el paraíso no se encontraba en el cielo? Porque la Biblia nos revela, como lo vamos a ver en el libro de los Hechos, Efesios capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 3, que cuando Cristo muere, desciende al centro de la tierra. Y ahí se encontraba el paraíso, que era el lugar donde desde Adán hasta la cruz, todos los espíritus que murieron, de aquellas personas que Dios consideró justas o a quienes se les atribuyó la justicia por la fe, bajaban a ese lugar. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento simplemente no se iban al cielo como ahora de la cruz para adelante? Este es el misterio que tenemos que resolver. ¿Qué diferencia había entre los santos del Antiguo Testamento y de los santos del Nuevo Testamento? Vemos nosotros también que hay otro nombre que se le da al paraíso, que es el seno de Abraham. Entonces, este lugar misterioso, el paraíso, se encontraba en el centro de la tierra, dividido en 2 lugares. Más bien, el paraíso era uno de los lugares y el infierno era el otro de los lugares. Antes de la cruz no se encontraba en el cielo, y lo sabemos claramente, y no fue hasta el tercer día, cuando Cristo resucitó, que llevó su sangre al cielo, al propiciatorio del cielo, y al mismo tiempo, cuando Cristo muere, el paraíso, o todos los que se encontraban desde Adán en el centro de la tierra, fueron sacados y llevados ya al cielo, y el paraíso se encuentra actualmente ya en el cielo. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, el apóstol Pablo escribe, 2 Corintios 12, del 1 al 3, que él fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Entonces vemos que ya después de Cristo, el cielo es el paraíso. Ya no se encuentra en el centro
de la tierra. Pero vamos, antes de entrar a este misterio, a ver la salvación antes de la cruz. Juan el Bautista, que vivió bajo el antiguo pacto, dijo claramente: el que creyera en Jesús tendrá la vida eterna. Acuérdense que estaba predicando bajo la ley, pero actualmente la fe es diferente en la manera como la ponían los santos del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la fe consistía en poner la fe en el Mesías que iba a venir. La fe era hacia el futuro, y nosotros en el Nuevo Testamento nuestra fe es en lo que ya sucedió en la cruz. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la fe era hacia el futuro, hacia un Mesías. Tenían que creer que vendría un Mesías y tenían que creer por la fe que ese Mesías pagaría por sus pecados, y nosotros ya creímos que el Mesías vino y que pagó en el pasado por nuestros pecados. Esta es la diferencia simplemente de cómo ponían la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido por la fe. Génesis 15, versículo 6. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó, dice Génesis 15, 6, y le fue contado por justicia. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, los que creían, vamos a suponer que se les abría una cuenta en el banco, y esa fe se les ponía a su crédito, se les acreditaba de que ellos habían creído, pero no podían subir al cielo cuando morían. Ahora en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que cuando creemos nosotros, inmediatamente nos vamos al cielo, porque nuestra fe ya fue puesta en el Mesías que logró la salvación. Y cuando dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado, significa que le fue puesto a su crédito. Si lo quieres poner, es lo que significa a su cuenta en la frase en el hebreo original. Entonces, la fe siempre ha sido el medio de la salvación. Ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento podía salvar a nadie, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente eran antitipos, ¿verdad?, del tipo que vendría, que era la cruz. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley nunca puede ni podrá, por los mismos sacrificios que continuamente se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento una familia venía y ofrecía un borreguito o un cordero, etcétera, etcétera, en ese momento la sangre de ese cordero la tomaban los sacerdotes y la llevaban al lugar santo, que era un cuarto que estaba después del altar. Y atrás de ese cuarto estaba el lugar santísimo, donde solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, nada más, entre el mes de septiembre y octubre, que en el mes hebreo es Tishri. Es el mes hebreo de Tishri. Y este sacerdote, al ofrecer el sacrificio, esa sangre les era contada, no borraba los pecados, les perdonaba los pecados, que es muy diferente. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Yo aquí tengo una mancha en mi camisa. Entonces, esta mancha yo la puedo tapar ahorita. ¿La ven? No, pero ahí está, ¿correcto? Simplemente estoy cubierto para que no me la vean. En el Nuevo Testamento, esa mancha no fue cubierta, fue borrada con la sangre de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento los cubrieron temporalmente hasta que la sangre del Mesías, Jesucristo en la cruz, nos borrara
Y jamás Dios, como está el oriente del occidente, se acordará nunca de lo que tú hiciste ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace 10 años. Hermano, yo aborté 10 chamacos. Usted no sabe que yo he matado a 25 personas. Usted no sabe que no importa los pecados que el ser humano haya cometido. Este es el mensaje de la gracia de Dios. Que no importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad por toda la eternidad. Gracia. Es la gracia de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿sabían acerca del mensaje de la salvación o de la resurrección? ¿Sabían los santos en el Antiguo Testamento que Cristo vendría y que el Mesías iba a resucitar? Y vemos nosotros claramente que sí, efectivamente, sí sabían en el Antiguo Testamento, por tipos, por símbolos o por una confesión directa, como la hizo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y aunque esté en mi carne yo he de ver a Dios. Cuando Abraham se acerca, Génesis 22, al monte Oreb, que es el monte donde murió Cristo, el monte Gólgota en el Nuevo Testamento, es el mismo monte. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba acercándose a ofrecer un sacrificio, pero ese sacrificio no era de Isaac, era una simbología hermosa, perfecta, de lo que el Mesías haría. Entonces llega Abraham al monte, y cuando levanta el cuchillo, un ángel, ¿se acuerdan qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo el ángel? ¿No leen la Biblia? Ahora veo que temes a Dios. Dense cuenta que la fe está relacionada con la acción. La fe sin obras es muerta. Hasta que ve que Dios, que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice, Dios entra en acción. Mientras tú digas, creo en Cristo y creo en la Biblia y soy cristiano, y te entra por acá y te entra por allá, y no practicas ni llevas a la acción el amor a tu esposa. Tu esposa no es tu reina, la reina de tu casa, sigue siendo tu sirvienta, tu esclava, la tratas con la punta del pie, etcétera, etcétera. Cuando sabes que Él murió en la cruz y que debemos amar a la esposa como Él nos amó, si tú no sabes eso y no lo practicas, no es cierto que crees. No es cierto que crees. Cuando Abraham levanta la mano, él estaba dispuesto a matar a Isaac, aunque él sabía también que iba un milagro a suceder. Y saben ustedes que lo más hermoso de esto es que entonces Dios se revela ahí en el monte como Yahweh Jireh, con J, como suena Jireh con J y H al final. ¿Saben lo que significa? Sí, pero algo más. En el hebreo hay 4 o 5 traducciones para cada palabra. Y cuando Dios dice que Él iba a proveer, esta palabra Jireh también significa en el hebreo ver. Ver. Cuando Dios ve, provee. Si Dios ve que te hace falta algo, no porque tú realmente lo quieras, sino si Dios ve que tú necesitas algo, Él provee. Pero para proveer, tienes que actuar y hacer lo que Él te manda. Señor, te pido que me des para la colegiatura de mis hijos. Te pido que me des para pagar la renta. Quiero ir a Israel. ¿Me puedes proveer, Señor? Obedéceme. Señor, quiero un mejor trabajo. Obedéceme. Sí, cállese. Obedezca primero. No se puede recibir nada de Dios sin la obediencia. Tenemos que demostrar ante los ángeles que nos ven todos los días y los demonios y Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que estamos haciendo lo que realmente Dios nos manda hacer
para que Dios pueda ser fiel en cumplir lo que Él nos ha prometido. Entonces vemos nosotros claramente que la muerte y el entierro de Cristo fueron enseñados en el Antiguo Testamento. Vemos en Hebreos 11 que el mismo Abraham nos revela el Nuevo Testamento lo que pensó Abraham cuando se acercó a disque sacrificar a Isaac. Dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue, ¿qué cosa? ¿Qué estaba pasando en el monte Oreb? Una prueba de Dios. ¿Por qué nos prueba Dios? Para saber si vamos a obedecer. Para saber si vamos a obedecer. Cada circunstancia que enfrentemos en la vida son pruebas. Negocios que enfrentes, amistades que tengas, siempre Dios está viendo cómo actuamos. Y si actuamos conforme a la Biblia, no te imaginas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu matrimonio y para tus hijos. Pero Dios tiene que ver para proveer y para actuar. Cuando fue probado Abraham, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, o sea, Abraham, la promesa de que él iba a ser padre y que Isaac iba a ser su semilla, contradijo en ese momento la promesa de Dios. Dios le dice a Abraham, vas a ser padre y en tu descendencia, en Isaac, es como va a venir la herencia. Y esa promesa que Dios le dice a Isaac, Dios le dice, quítale la vida. ¿Qué pasó, no? Oye, espérame tantito, oí mal, ¿verdad, Señor? Que le quites la vida. ¿Qué? Cállese. No dijo Abraham en Génesis 22 una sola palabra. Sí, Señor, enalbardó a su asno, a su burrito, agarró a su hijo Isaac, tenía como 17, 18 años de edad, agarró la leña, que es el símbolo de la cruz, y se encaminó al monte Oreb. Y cuando ya estaba dispuesto a descargar el cuchillo, ¿verdad? Dios dice, ahora veo que temes a Dios. Y dice el versículo 18, habiéndole dicho en Isaac te será llamada descendencia. Vean lo que Abraham nos revela el Espíritu Santo. En ese momento supo de Dios, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Abraham dijo, aun cuando Dios me pida que sacrifique a mi hijo, lo voy a hacer, porque yo sé también que si la promesa de Dios dice que en él habrá la descendencia, lo tiene que resucitar. Abraham creyó en la resurrección de los muertos, como lo creemos nosotros también. Y si nosotros creemos que lo que nosotros hacemos ahorita en la vida, por las cosas de Dios, van a tener recompensa, lo hacemos porque sabemos que nosotros vamos a volver a vivir. Y cuando vivamos, no nos la vamos a acabar con las bendiciones que nos están esperando en el paraíso de Dios, en el cielo. Ahora, ¿tenían conocimiento en el Antiguo Testamento del nuevo nacimiento? Tratemos de descubrir una historia interesante en Juan capítulo 3, que todos ustedes ya conocen. Se acerca Nicodemo, fariseo de fariseos, de los líderes de los fariseos, maestros de la ley, eran los rabinos de hace 2000 años, que supuestamente pues tenían toda la doctrina de la salvación y de la fe, etcétera, etcétera. Y cuando llega Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan, Nicodemo vino de noche, el hipocritón. O sea, aun cuando él estaba realmente buscando la verdad, aún le importaban las apariencias. ¿Qué dirán mis primos? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué me dirán mis amigos en la escuela? Y muchos de nosotros muchas veces no actuamos como deberíamos de actuar porque nos interesan más lo que piensa la gente que lo que piensa Dios.
Y ahí está probada tu fe también. En cada detalle de nuestra vida son pruebas de Dios del calibre que estamos obteniendo. Entonces ya viene Nicodemo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, ahí Cristo lo hubiera podido detener. No seas hipócrita. Si supieras que realmente yo he venido de Dios, ¿por qué vienes escondidas a verme? Pero Cristo no quiso entrar en ninguna controversia con él, ni tampoco él no vino a condenar al mundo. Él tuvo mucha misericordia de todas las personas con las cuales él enfrentó. Y entonces le dice Rabí, le dice Nicodemo: sabemos que los milagros que haces, ¿verdad?, vienen de Dios. Jesús le dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, cuando Cristo le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, ya no me sigas hablando. ¿Qué si sabes que vengo de Dios? ¿Qué si el otro? Lo paró en seco, lo interrumpió. Si no naces de nuevo, no me traigas tus fariseos, ni tus ritos, ni tus religiones. Si tú no naces de nuevo, tú no entras al cielo, aunque sigas siendo el líder entre los fariseos. Ahora, ¿cómo sabemos que en el Antiguo Testamento sabían del nuevo nacimiento? Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él estaba apelando a la reencarnación, que enseñan los hindúes, la reencarnación. Oye, ¿me estás diciendo que me voy a morir y tengo que entrar una persona y volver a nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te maravillas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y respondió Nicodemo, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, Nicodemo debería haber oído del nuevo nacimiento. Y Cristo lo confronta. Oye, me estás preguntando tú, ¿cómo puede uno nacer? ¿Y tú te dices maestro de Israel? O sea, en el Antiguo Testamento había conocimiento del nuevo nacimiento. Y vemos estas características en este pasaje. Número 1, Cristo cita el Antiguo Testamento. 2, le dice a un fariseo 3 veces: debes nacer de nuevo. Y 3, le exhorta, lo reprende por no conocer esta verdad, que debería conocer siendo maestro de Israel. Todos los que vayan al cielo será porque pusieron su fe en el Cristo resucitado. Ahora, muy bien, vamos a contestar la pregunta: ¿por qué en el Antiguo Testamento no iban al cielo y en el Nuevo Testamento sí iban al cielo? En el Antiguo Testamento había una palabra en el hebreo que es Sheol, S-H-E-O-L, como suena, S de Samuel, Sheol, en el hebreo. Esta palabra significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Y en el Antiguo Testamento, lo único que sabían era que al morir descendían al centro de la tierra, pero el conocimiento que los santos como el rey David, el rey Salomón, Abraham tenían en el Antiguo Testamento era el siguiente. Vean ustedes en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué sabían en el Antiguo Testamento acerca de a dónde iban a ir cuando murieran? Lo único que sabían era el Sheol. Primera de Reyes 2, versículo 10. Dice así: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Capítulo 11, versículo 43. ¿Qué dice? Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. En el Antiguo Testamento, ¿a dónde iban? A un lugar donde sus padres estaban más vivos que muertos y los estaban esperando.
No dice fue sepultado en el cementerio donde murieron tus padres, porque murieron en diferentes lugares. David no murió en el lugar que murió David, ni tampoco Abraham. Pero se nos revela en el Antiguo Testamento que todos los que morían eran reunidos nada más con sus padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, porque Dios dijo que Él no es Dios de muertos. Y cuando dice Dios, Abraham, Dios, Isaac y Jacob, está hablando que estaban vivos, no estaban en estado letárgico, ni en un estado de dormidos tampoco, estaban vivos. Muy bien. Entonces en el Antiguo Testamento sabían que bajaban al Sheol, todos, los buenos y los malos. De los buenos se dice que estaban reunidos con un grupo de personas que los antecedieron antes o que murieron antes, pero que se iban al morir a reunir con ellos. Muy bien, viene Cristo al mundo. Vayamos a Lucas capítulo 16 y veamos lo que Cristo nos revela, que en el Antiguo Testamento no tenían esta revelación, ni sabían el Sheol que era, más que el lugar a donde todos los muertos, los buenos y los malos descendían. Y en el capítulo 16 de Lucas, versículo 19 en adelante, hay una historia. La historia de Lázaro y la historia de un mendigo o de una persona muy pobre. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, cada día hacía un banquete con esplendidez, y en contraste había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Recuerden que los evangelios están bajo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza hasta el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Mateo, Lucas, Marcos y Juan pertenecen al Antiguo Testamento. Lo que se habló en los evangelios era del Antiguo Testamento. El Sermón del Monte era del Antiguo Testamento. Es muy importante esto para poder diferenciar las doctrinas y conocer la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, antes de que Cristo muriera, porque aquí Cristo está vivo, este hombre lo llevaron los ángeles a el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades, la palabra Hades, apúntalo, en el griego, es la transliteración o la traducción de Sheol del hebreo. Entonces la palabra Sheol en el Antiguo Testamento es la palabra que cuando se tradujo al griego, se tradujo con la palabra Hades, que es la misma palabra del Sheol. Pero ahora veamos que ya bajo el idioma griego, ¿cómo estaba formado el Sheol? ¿Dónde estaban los buenos y dónde estaban los malos? En el Hades, versículo 23, alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el centro de la tierra, todos los espíritus que murieron podían ver, podían platicar, podían sentir, tenían memoria, como lo vamos a ver. Todos estos espíritus, cuánto más después de la cruz, como lo vamos a ver. Entonces, ahí en el centro de la tierra, debajo de la tierra, en el Hades, este hombre vio de lejos a Abraham. ¿Por qué de lejos? Vamos a ver que estaba dividido el Sheol o el Hades. En un lado el infierno, en el otro lado el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, desde un lado el rico vio a Lázaro, allá del otro lado. Y dice la Biblia que le comenzó a gritar, dame agua, o dame con la punta de tu dedo agua, porque estoy atormentado. Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes. En otras palabras, los muertos bajo el Antiguo Testamento tenían memoria. Ahí en el centro de la tierra, los que estaban en el infierno y los que estaban en el paraíso, los dos, los seres humanos,
mantenemos la memoria, el conocimiento de nuestra vida pasada, cosa que va a ser borrada con la sangre de Cristo bajo el Nuevo Testamento, y no nos acordaremos de nuestros pecados. Pero no fue hasta la cruz que se permaneció esta situación de los muertos bajo el Antiguo Testamento. Y ahora el versículo 26 le dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que ustedes no pueden pasar para acá vosotros, ni ustedes para allá. Y entonces le dijo, versículo 27, por favor envía a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar. Los muertos en el infierno, después de la cruz, siguen en las mismas condiciones que los muertos en el Antiguo Testamento. La única condición que cambió con la muerte de Cristo en la cruz fue aquellos que se encontraban en el lado del paraíso. Pero actualmente, si tú te mueres y te desciendes al infierno, porque el infierno sigue estando en el centro de la tierra, lo único que cambió de lugar después de la muerte de Cristo fue el paraíso, que fue llevado por Jesús al cielo cuando Él resucitó de los muertos. Entonces vemos claramente que los muertos siguen en el infierno teniendo sed, tienen conciencia, recuerdan a su mamá lo que les decía, mijito, lee la Biblia. No, vieja loca. Venían a los estudios bíblicos, no, ese pastorcito va a estar loco, no le creas. Todo lo que tú rechazaste en tu vida, puedes masticar chicle ahorita, te puedes reír lo que tú quieras. El infierno, Jesús dijo, es más real que el cielo. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera habido necesidad de un infierno. Pero por causa del amor de Dios por nosotros, para que no vayamos a ese lugar, Él muere y paga por nuestros pecados. Para que cuando mueras no le eches la culpa y sepas que alguien pagó por ti y tú rechazaste el regalo de la vida eterna. Vaya alguien a Tlalnepantla y tóquenle la puerta y mamá, mándale a los que sean cristianos que les toquen y que les digan que por favor no vengan a este lugar de tormento. Versículo 29, después de que este hombre en angustia, en tormento, con sed y con memoria, le ruega, él formaba parte de su tormento, el saber que había hermanos vivos aquí en el mundo y papás y primos que necesitan creer en Jesús para que no desciendan al infierno. Y vean qué le contestó Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, ahí está la Biblia. Entonces, este hombre le volvió a contestar a Abraham: no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. En otras palabras, si alguien va a la casa de mi mamacita o de mi papá y se le acerca en la noche y le jala las pies y le hace ¡bú! Te voy a llevar al infierno, van a creer. Un susto o un milagro los va a hacer cambiar de opinión. Esto nos habla y derrumba todas las enseñanzas que se han dicho de que si alguna persona cree en un milagro se va a convertir.
No, si yo veo a esta persona que se levanta ahorita de su silla de ruedas, voy a creer. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Tus emociones y tus sentimientos van a ser afectados 2, 3 días. De veras, no, sí es cierto, Diosito lindo, a los 4 o 5 días te vuelves a olvidar de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Los milagros no cambian, más que afectan nuestras emociones y nuestros sentimientos. La fe es por el oír. Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por los ojos, no es por lo que vemos, es por lo que oímos. La palabra de la salvación, del evangelio, de la gracia de Dios. Mas Abraham le contestó finalmente: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no le hacen caso a la Biblia, tampoco se van a convencer aunque alguien se levante de los muertos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué revelación tenemos de parte de Jesucristo! Muy bien, ahora, ¿por qué entonces bajaban al paraíso y por qué después de Cristo subimos ya al cielo? ¿Qué impedía en el Antiguo Testamento que no fueran al cielo, sino que bajaran al paraíso y ahí esperaran hasta que Cristo muriera en la cruz? Veamos algunas razones para que ellos no pudieran haber subido al paraíso. Número 1, porque la sangre que es la de Cristo, no la de los sacrificios, de las vacas, de los toros, de los bueyes, de los corderos, de las ovejas, de las aves que se derramaban en el Antiguo Testamento, esa sangre significa la vida, porque dice Levíticos 11 que la sangre representa la vida en la Biblia. Por eso es un libro sangriento la Biblia. Y hasta un siglo o 2 siglos hace poco descubrieron que la circulación de la sangre realmente es la que le da vida al cuerpo humano. Han pasado más de 18 siglos para que los médicos descubrieran y los fisiólogos de que la vida del cuerpo humano está en la sangre. Ahorita te hacen una prueba, un puntito de sangre que te saquen ahorita, sale tu glucosa, que si tienes más de 125 eres diabético, si tienes propensidad al cáncer, todas las enfermedades ya a través de un examen de sangre o de elementos sanguíneos de 25, 30 elementos te pueden salir. Y lo más interesante de esto es lo siguiente, pongan mucha atención. Cuando la Biblia dice que la vida de la sangre está en la sangre, la vida está en la sangre, apúntalo. La palabra vida en el hebreo es nepesh. Como suena, nepe, S-H al final, nepesh, que significa el alma. El alma se encuentra en la sangre. El alma se encuentra en la sangre. Esta es la razón por la cual hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que prohíben transfusiones de sangre a sus hijos. Ellos por ningún motivo le hacen honores a la bandera, ni desfilan en ningún acto patrio. Por eso es una secta. Porque ellos toman este versículo de que como el alma está en la sangre, y si yo acepto una transfusión de sangre, me van a transferir el alma de Pancho Pistolas. Y voy a tener 2 almas. Esto es una barbaridad, porque aquí estamos hablando de un líquido de plasma, de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, etcétera, etcétera, que es físico. Y estamos hablando de un lenguaje espiritual. El alma se transmite en el momento de la fertilización del feto, que es feto después, perdón. Primero es cigote, después es feto y después ya crece como un bebé. En el momento en que los 23 cromosomas de mi mamá y los 23 cromosomas de mi papá se juntan y se fertiliza el óvulo, se convierte en un cigote. Está bien cigote, ¿verdad? Y en ese momento, ahí comienza la vida y el alma es transmitida por nuestros padres. ¿Y el espíritu? ¿Cuántas cosas no saben,
Ay, Dios mío, es maravillosa la Biblia, de veras. Tenemos tanto material que escarbar aquí, ¿no? La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que si el alma fuera puesta por Dios, Él sería el autor del pecado. Entonces el alma no puede ser puesta por Dios, la recibimos por herencia. Los animales también tienen el alma, el nepesh. Lee Génesis cuando Dios crea los animales y las aves y se hablan como chaí nepej, que significa seres vivientes con alma. Entonces el espíritu, ¿verdad?, es el que Dios pone y el que nace separado de Dios, muerto, apagado por Dios. Pero es en el cuerpo donde el pecado actúa. De acuerdo a Romanos capítulo 7, es el cuerpo el instrumento que el pecado usa. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Adulterios, homicidios, fornicaciones, cosas y obras de la carne. Porque es el cuerpo el instrumento de Satanás. Aquellos que le permiten Satanás trabajar en su cuerpo. Muy bien, ahora para que veamos finalmente de qué manera Jesús vino a revelarnos al Padre, vemos nosotros en 1 de Pedro capítulo 3, cuando Cristo desciende al morir en la cruz y decirle al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús significó que el paraíso se encontraba dentro de la tierra y no en el cielo todavía. 1 de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Síganme con cuidado. Cristo muere y lo pone en la tumba. ¿Cristo tenía espíritu? Sí, porque Él en la cruz le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi. Cristo tenía su espíritu, aparte es el Espíritu Santo. Entonces Cristo tenía su espíritu, pero durante toda su vida Cristo le llamó a Dios Padre. Antes de que Cristo le dijera al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo unas palabras misteriosas que no nos habíamos dado cuenta. Y en el momento que Cristo recibe tus pecados y mis pecados, entre las 12 y las 3 de la tarde, que se hacen las tinieblas, y Dios pone tus pecados y mis pecados en su cuerpo, en ese momento Cristo no le llama Padre, le llama Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios no era su Padre, era su juez. Dios juzgaba a su Hijo en nuestro lugar. Y ahí estaba Dios como juez y no como Padre. Y acabando de decir eso, Cristo dice: ya que muere por nuestros pecados, Padre, vuelve otra vez a regresar a su relación con su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo es puesto en la tumba, su espíritu sale de él y baja al centro de la tierra. 1 de Pedro 3, 18. Fue vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados.
¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Todos los que se encontraban en el lado del infierno. ¿Qué mensaje fue Cristo a darles ahí? No fue un mensaje de la salvación. La palabra para predicar en el griego se usa una evangelizar, y keruso, proclamar. Evangelizar es declarar las buenas noticias de que en la cruz hay salvación. Keruso es proclamar lo que ya hizo. Cristo bajó y proclamó su victoria a la muerte, su victoria contra Satanás, su victoria contra el pecado. Bajó a anunciarles para que aún sufran más los espíritus que se encontraban encarcelados. Y veamos en Efesios capítulo 4, el segundo pasaje que nos habla acerca de que hizo Cristo cuando murió y descendió al Sheol, descendió al Hades. Dice Efesios capítulo 4, versículo 9 y 10. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vemos otra vez que el apóstol Pablo nos habla que Cristo desciende antes de poder darnos la completa salvación, porque cuando Cristo muere en la cruz, nuestros pecados son perdonados, ¿correcto? ¿Y para qué tuvo que resucitar? ¿Qué hubiera pasado si Jesús nada más muere en la cruz y nos perdona nuestros pecados? ¿Qué diferencia había entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo? Dice Romanos capítulo 6 del 1 al 4 que cuando Cristo muere en la cruz y paga por nuestros pecados, resucita para que nosotros en su misma semejanza en la que Él resucitó, andemos en vida nueva. O sea, porque Él pudo haber pagado por tus pecados y tú podías seguir viviendo la vida que tú vivías. Mis pecados fueron perdonados. Pero la resurrección nos habla que al entrar Cristo en nuestras vidas, nos da una vida nueva. Porque el que está en Cristo, nueva. Y esa palabra criatura es creación. Somos una nueva creación de Dios. ¿Lo eres? Tú tienes que vivir diferente a como vivías antes. Y si tu vida, desde que tú dices que recibiste a Cristo, no es diferente a tu vida anterior, y no tienes amigos que te dicen, ay, sí, ya, qué bárbaro, Pancho, ¿cómo has cambiado? De veras, tú ya nada de nada, ni chava, ni nada, ¿verdad? No, ¿y qué? Les contestas. Si tu familia y tus amigos no han notado un cambio en tu vida, no es cierto que seas cristiano. Porque es lo que impacta a nuestras personas cercanas, nuestros familiares, hermanos y todo, que tenemos una vida diferente. Por eso, esa vida diferente, ellos la odian. La odian y por eso nos van a perseguir. Porque no quieren que tú seas diferente. No sé cuántos supieron, ¿verdad? Hay un muchacho en México muy famoso que era comentarista de televisión. Me reservo el nombre aunque es público y salió en televisión y todo, y era homosexual. Y durante 20 años fue homosexual, un comentarista muy famoso, y lo acaban de entrevistar, le han hecho varias entrevistas. Mi esposa y yo cuando vimos la entrevista en un programa de televisión, como con 4 o 5 personas, no se imaginan ustedes lo enojado que estaban porque haya dejado la homosexualidad. Lo atacaron, ¿cómo es posible? ¿Cómo has negado? Oigan, pero él les decía, esténse contentos, ya soy una persona normal. No, eres maricón, eres homosexual, eres un gay. Increíble que la gente, en lugar de que se alegrara de que hubiera cambiado su personalidad, lo estaban agrediendo, creyendo que si hubiera permanecido en el lugar donde estaba una falsa identidad, era mejor que con la nueva identidad. Increíble, pero cierto. La gente se enoja con los buenos. ¿Por qué, verdad? Y dice la Biblia, te perseguirán y blasfemarán en contra de tu vida, porque la gente odia la luz, aman las tinieblas, porque están cegados por Satanás. Pero Jesús ha venido a darnos vida, y una vida en abundancia, para que si tú mueres hoy, escúchame,
y ustedes que nos ven por la televisión, si tú mueres el día de hoy, en el momento en que cierres tus ojitos de pelícano,